de la CIDH es eso, es un informe. No estamos hablando de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que saber diferenciar. Lo último que hemos conocido es un informe de comisión de la CIDH. No es un fallo o una sentencia de la Corte propiamente dicha Interamericana de Derechos Humanos. Segundo elemento. Al ser un informe aún, este no tiene un carácter vinculante porque no genera estado, no establece ni siquiera responsabilidades luego de un juicio internacional. Es un informe de fondo en primera instancia, luego que se ha admitido en la comisión y se ha elevado el informe inclusive cuando los estados o las partes intervinientes presentan informes de descargo en esta instancia. Este informe de comisión seguramente se va a ventilar próximamente o con posterioridad en la propia Corte, cuando sesione la Corte Interamericana. La Corte sesiona una vez, a veces 2 veces al año, de todos los casos que conoce de la región. Entonces, eso tiene justamente ese alcance en ese nivel. Segundo elemento, ahora se podría solamente especular sobre las acciones, sobre las responsabilidades o los efectos que tengan las autoridades políticas en Bolivia respecto a la determinación de responsabilidades. Allí también hay un error de apreciación. Y tercero, este mismo informe no genera una obligación de identificar responsabilidades, es decir, no es que el expresidente Evo Morales mandó a ejecutar extrajudicialmente en absoluto, hay autoría inclusive material, hay decisiones que tomaron las autoridades en ese momento, inclusive operativas que la ley manda, policía, ¿no? El Ministerio Público serán, o los jueces que han conocido también el caso, serán quienes definan las acciones al respecto e identificarán responsabilidades. De momento no se conoce nada al respecto, solamente procesos de desinformación y especulación respecto a un informe de primera instancia que no es una resolución, no es una sentencia de la propia CIDH. ¿Qué debería hacer el Estado boliviano en este caso? ¿Podría acatar el informe? De momento, este informe está declarado inclusive en reserva. No podría hacer absolutamente nada el Estado boliviano. Segundo, solamente se le generan obligaciones al Estado cuando exista una sentencia, una resolución de la CIDH. Y tercero, justamente esa cuando adquiere la condición de fallo, de resolución o de sentencia, el Estado deberá definir las acciones a tomar, que tampoco son inmediatas. Existen resoluciones de la propia CIDH que están todavía en análisis de cumplimiento cuando devienen de hace 20 años inclusive. Entonces no va a ser inmediato las decisiones del Estado, tiene un procedimiento que cumplir justamente en la vía de la nomenclatura de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Doctor, y en caso de no cumplir las recomendaciones, ¿dónde quedaría la fe del Estado en este caso? Es que no hay recomendaciones en este momento, ¿no? Solamente se establecen recomendaciones de la Corte CIDH, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la Corte delibera una resolución, cuando la Corte delibera una sentencia. En este momento es solo un informe de comisión, no es un informe de Corte, son dos cosas diferentes, la Comisión CIDH y la Corte CIDH. En este momento lo que conocemos es un informe de comisión, que es de primera instancia. Este informe de comisión va a ir a un juicio. El juicio en la Corte lo evaluará la Corte. La Corte Interamericana sesiona una vez, 2 veces por año de todos los casos que conoce en el continente. Entonces, todavía hay un procedimiento posterior. Una vez que falle, una vez que se conozca el resultado, recién se conocerán las responsabilidades, las recomendaciones y las obligaciones del Estado para reparar el daño en el caso que se identifiquen vulneraciones a derechos humanos. Gracias, doctor. Muchas gracias.